Buenas tardes, grandes. Bien, acá estamos todavía en el trabajo aquí. Me imagino. Estábamos siguiendo las noticias a nivel nacional y hay una bastante inquietante respecto a lo que es tu gremio. Se cifran en más de 100 los funcionarios que ya tienen coronavirus. Sí, bueno, el reporte que ya se sacó el día de hoy, en realidad el que se subió, claro, eran más de 100. De esta forma son exactamente 114 que tienen en el COVID-19 y de los cuales obviamente tenemos a dos de estos funcionarios en estado grave, en realidad. Y sumado a eso, tenemos obviamente, ¿no es cierto?, 1.270 funcionarios que están en una cuarentena, ¿no es cierto? Y por ende, obviamente, ¿no es cierto?, significa que los equipos de salud están más presionados, ¿no es cierto?, respecto, ¿no es cierto?, a la situación contingente. Perfecto. Respecto a lo que es el funcionamiento, hay algunos programas que se llevan a cabo, por ejemplo, en Punta Arenas, como el Punta Arenas Te Cuida. ¿Los funcionarios tienen todos los elementos necesarios para poder prevenir contagios? No, bueno, ahí obviamente tenemos que partir de lo que nos señala, obviamente, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de la Salud, que en sus últimos documentos habla, ¿no es cierto?, de que el personal de salud en cierta forma no necesita elementos de protección, pero volvemos a reiterar la necesidad de que efectivamente tiene que haber elementos de protección basado en el contexto de la prevención, ¿ya? De generar una barrera, evidentemente, ¿no es cierto?, de protección hacia el funcionario, y estos funcionarios, evidentemente, ¿no es cierto?, que están saliendo de terreno, no tienen los elementos necesarios como para, ¿no es cierto?, hacer su trabajo en domicilio. No tienen los elementos de seguridad que se debería de requerir. Además hay todo un tema detrás que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ambiente donde se trabaja, obviamente, en cierto terreno, que son ambientes en realidad donde no hay una aireación en realidad respecto al tema, ¿no es cierto?, de que estén las piezas ventiladas, el conjunto de la familia que maneja ese postrado también en cierta forma tiene medidas de seguridad también mínimas en realidad, peores que las nuestras, evidentemente, ¿no es cierto? Y además que si uno bien dice, bueno, uno no necesita la protección, pero nosotros sí podríamos ser vectores, ¿no es cierto?, a través de nuestra ropa, de poder transmitir, obviamente, o trasladar, ¿no es cierto?, este virus, ¿no es cierto?, hacia los domicilios. Entonces, hay un tema pendiente respecto, ¿no es cierto?, al tema de la protección, obviamente, ¿no es cierto?, que hay en los domicilios y a la en cierta forma una protección hacia los funcionarios, que está bastante al dedo en realidad. Y que no vemos una solución en lo inmediato. Escuchaba no hace mucho en realidad las declaraciones que daba el director del Servicio de Salud, señalando, ¿no es cierto?, que se han entregado implementos, ¿no es cierto?, de seguridad en los hospitales, lo cual en cierta forma los gremios del sector secundario en realidad desmienten. Y peor aún, en realidad, nosotros en la atención primaria, ¿no es cierto?, esta semana, lo único que hemos recibido en implementación de seguridad son mascarillas planas, las cuales se entregaron dos cajas por establecimiento, en realidad, y eso es súper irrisorio porque esas cajas se van en una semana, en realidad. Y se habla mucho de ese tema de que ahí no tienen dónde comprar, la corporación al uso de eso también, que no tienen, están buscando proveedor para poder comprar implementos de protección personal para los funcionarios. Bien, sí, para comprender bien cuál es el problema,
hay que mencionar que los funcionarios de la Confusam dependen de las corporaciones municipales respectivas, en el caso de Punta Arenas de la Cormupa, por ejemplo, de donde pueden venir los recursos. Sin embargo, se les ha entregado algún tipo de comunicación respecto del gobierno regional, respecto de que se les pueda entregar o facilitar recursos para obtener este tipo de insumos. A ver, en realidad sabemos que el CORE en realidad aprobó recursos, ¿no es cierto?, el día de ayer por 4.000 millones de pesos en realidad para comprar implementación hospitalaria. Nuestra duda en realidad, o ahí tenemos que preguntarle a la autoridad si es ahí dentro de esa aprobación de esos recursos también está contemplada la atención primaria. Ahora también sabemos que evidentemente el aprobar hoy en día esos recursos significa que hay que comprar, y te vuelvo a reiterar, de cierta forma, por el momento no hay, o hay que esperar, obviamente necesito que puedan aparecer oferentes para poder hacer la compra de las implementaciones. Están hablando de ventiladores mecánicos, de camas clínicas, en fin, un número de cosas ya, pero que también hoy en día están en déficit en muchas partes. Y ahí es donde en cierta forma tenemos que obviamente preguntar a la corporación cuáles son las medidas que ellos están tomando, y ellos nos señalan evidentemente, ¿no es cierto?, que no tienen dónde comprar elementos de protección. Entonces solamente están esperando que el ministerio haga una entrega de estos elementos de protección. Bien, ahora al respecto también se informó que hay 17 establecimientos de atención primaria de salud que han debido ser cerrados por ser poco el contagio en el equipo de salud acá en Chile. Para comunicarle a la comunidad, en especial de Punta Arenas, ¿cuántos funcionarios de salud primaria ahora están permaneciendo en cuarentena y qué probabilidades hay de que suceda que se deba cerrar un CEFAM, un centro de atención primaria, por ser foco de contagio acá en la comuna? A ver, tenemos como 1.270 funcionarios en cuarentena, ¿no es cierto? Y como tú señalabas, claro, 7 establecimientos que han sido cerrados. Y hemos tenido, claro, dotaciones completas que se han ido con esa cuarentena, aproximadamente 100 funcionarios, ¿no es cierto?, por CEFAM, y eso es lo que va elevando obviamente en torno del déficit de funcionarios que vamos teniendo día a día. De presentarse, evidentemente, ¿no es cierto?, una situación similar acá en la comuna, a ver, se han tomado algunas medidas, como evidentemente, ¿no es cierto?, cuando pasa un caso, ¿no es cierto?, de sospechoso ser confirmado, habría que evidentemente cerrar el establecimiento y hacer una cuarentena del establecimiento. Y los turnos que están en ese momento iguales tienen que entrar a cuarentena. Hemos generado, obviamente, ¿no es cierto?, con la entidad administradora, en este caso, en el caso de Punta Arenas, bueno, en Natales también hay un tema de sistema de turno. Se ha generado esos turnos en realidad, entonces tenemos la posibilidad de reponer los equipos, ¿no?, para poder en cierta forma dar continuidad a las atenciones, que son no en el mismo establecimiento, pero sí en otros establecimientos que esté más cercano de que está afectado, ¿ya? Hasta ahora por lo menos no hemos tenido, no tenemos funcionarios que hoy en día estén en cuarentena por sospecha de contagio, ¿ya? Así que por ese lado, hemos tenido un manejo diferente a lo que está pasando a nivel nacional. Perfecto. Alberto, solamente para concluir, ustedes como Confusam, a nivel regional, a nivel comunal en este caso, están en contacto directo con los funcionarios. Si nos pudieses comentar brevemente cómo está el ánimo, si están con la moral alta, tienen temor ante esta pandemia y no tener los insumos de protección. ¿Qué es lo que te comentan los funcionarios?
Sí, bueno, los temores existen, obviamente, porque en cualquier momento, ¿no es cierto?, podrían contraer el virus. Eh, Ahora, la dotación que está trabajando son funcionarios que tienen, no tienen patologías más asociadas pueden, en cierta forma, podrían resistir, obviamente, ¿no es cierto?, con mejor forma, ¿no es cierto?, el virus. Pero esta preocupación también, obviamente, está por la misma falta de los elementos, ¿no es cierto?, de seguridad que deberíamos de tener para trabajar un poco más tranquilo, en realidad. Y obviamente, ¿no es cierto?, bueno, estamos haciendo los esfuerzos para poder, en cierta forma, obtener estos elementos, ¿no es cierto?, de seguridad, pero también, en cierta forma, aquí el llamado es nuevamente a la autoridad sanitaria, a la Serena de Salud, al director del Servicio de Salud, ¿no es cierto?, a hacer más gestiones respecto de obtener, obviamente, ¿no es cierto?, los elementos de protección y entregárselos a la atención primaria. Sí, porque es evidente que el lavado de manos no es suficiente para protegerse ante esta crisis, ante esta pandemia. Claro, efectivamente, en realidad, inclusive estudios posteriores que han salido desde China, inclusive señalan obviamente que este virus en realidad, ¿no es cierto?, puede perdurar en el aire, ¿no es cierto?, por harto tiempo. Y no necesariamente en realidad porque uno se lave las manos, sino de que puede caer en parte del cuerpo, en la ropa, de la cara, en por vía aérea, o en los ojos. Entonces, es un virus en realidad que es bastante resistente, es decir, no solamente pasa por el lavado de manos como tú mismo lo señalas. Perfecto, Alberto, queremos agradecer nuevamente tu contacto acá en Vox Populi y seguiremos conversando para saber novedades y ojalá tener noticias más alentadoras. Bueno, muchas gracias, Dante, y bueno, un saludo para toda la audiencia de Radio Polar y Vox Populi. Bien, gracias. Ahí está Alberto Vargas, presidente comunal de la